Bajo el sol implacable de Zacatecas, una camioneta Ford atraviesa el desierto levantando enormes columnas de polvo rojizo. Dentro del vehículo, dos hermanos viajan en silencio, con la mirada fija en el horizonte árido que se extiende infinitamente ante ellos. Miguel, el mayor, sostiene el volante con firmeza mientras sus nudillos se tornan blancos por la tensión. A su lado, Roberto observa por la ventanilla las tierras secas y desoladas, preguntándose si este viaje no será simplemente una pérdida de tiempo. Hace 3 décadas que no pisan este lugar. 3 largas décadas desde que la hacienda de su abuelo era más que un recuerdo borroso de su infancia. Ahora regresan como herederos de una propiedad que nadie en la familia quiso reclamar. Una herencia que todos consideraron más una carga que una bendición. Roberto rompe finalmente el silencio que pesa en el interior de la camioneta. Su voz suena cansada, escéptica. Le pregunta a su hermano si realmente vale la pena todo esto. Si tiene sentido viajar cientos de kilómetros para ver una casa derruida en medio de la nada. Miguel responde sin apartar los ojos del camino de terracería que se abre ante ellos como una cicatriz en el paisaje. Le recuerda que son más de 200 hectáreas. Que aunque la construcción esté destruida, la tierra debe tener algún valor. Y luego menciona algo más. Algo que su madre solía decir. Que el abuelo Sebastián había escondido objetos de gran valor antes de morir. Roberto suelta una risa amarga. Conoce esas historias. Su madre tenía muchas. Hablaba de tesoros enterrados en el jardín. Decía que el abuelo había sido contrabandista durante la Revolución. Siempre le gustaron los cuentos dramáticos, las leyendas familiares exageradas. ¿Por qué esta vez sería diferente? Pero entonces, como un espejismo surgiendo del calor y el polvo, la hacienda aparece en el horizonte. Y lo que ven los deja sin palabras. Lo que alguna vez fue una construcción colonial majestuosa ahora es poco más que un esqueleto de piedra y adobe desmoronándose bajo el peso del tiempo y el abandono. Las paredes exteriores todavía resisten, sí, pero apenas. El techo ha colapsado en múltiples secciones. Las ventanas son agujeros negros y vacíos que miran hacia el desierto como cuencas sin ojos. Las enormes puertas de madera del portón principal cuelgan torcidas de bisagras oxidadas, cubiertas de grafiti, evidencia silenciosa de que vagabundos y viajeros han usado el lugar como refugio temporal a lo largo de los años. Miguel detiene la camioneta frente a lo que queda del portón. El motor se apaga. Por un momento, ninguno de los dos hermanos se mueve. Simplemente observan. Una ola de melancolía los envuelve como el polvo que aún se asienta alrededor del vehículo. Roberto se quita lentamente los lentes de sol. Su voz es apenas un murmullo cuando habla. Dice que está peor de lo que recordaba. Mucho peor. Descienden del vehículo y comienzan a caminar por el patio principal. Cada paso cruje sobre piedras sueltas y tierra seca. Las malezas han conquistado cada rincón, creciendo salvajes entre las grietas del suelo de piedra. En el centro del patio, una fuente antigua permanece como un monumento al pasado glorioso de la hacienda. Pero ahora no es más que un recipiente agrietado lleno de tierra, ramas secas y hojas muertas. Las columnas que rodean el patio muestran grietas profundas que se ramifican como venas por la piedra antigua. Varios arcos han perdido grandes pedazos de argamasa, exponiendo el ladrillo debajo. Miguel saca su teléfono y empieza a tomar fotografías metódicas de cada detalle del deterioro. Explica que necesitarán documentar todo para el seguro, para los contratistas. Pero su voz suena vacía cuando añade que sinceramente no sabe si vale la pena restaurar este lugar. Tal vez lo mejor sería demolerlo y simplemente vender el terreno. Roberto se gira bruscamente hacia su hermano. Hay sorpresa e indignación en su expresión. ¿Demolerlo? Este lugar tiene más de 200 años de historia familiar. El abuelo decía que la hacienda se construyó en 1780, cuando España todavía controlaba estas tierras. Tiene que haber algo que valga la pena salvar. Pero Miguel es pragmático, siempre lo ha sido. Responde que la historia no paga las cuentas. Que ambos son ingenieros con trabajos de tiempo completo en Guadalajara, no restauradores de monumentos históricos. ¿Quién supervisará una restauración que probablemente costará millones de pesos? ¿Quién dedicará los años necesarios para devolver este lugar a su antigua gloria? Sin más palabras, continúan su exploración adentrándose en lo que queda de la casa principal. Los pisos de Talavera que alguna vez fueron verdaderas obras de arte ahora están rotos, descoloridos, cubiertos de mugre y abandono. Las paredes interiores conservan fragmentos de pinturas murales que apenas sugieren la grandeza que una vez existió aquí. Escenas de haciendas coloniales. Ángeles barrocos con alas doradas. Patrones geométricos que fueron populares hace siglos. En la que claramente fue la sala principal, encuentran muebles antiguos completamente carcomidos por las termitas.
Décadas de polvo y excrementos de murciélagos lo cubren todo como un manto gris. Un piano de cola yace abandonado en una esquina, sus teclas amarillentas dispersas por el suelo como dientes caídos de una boca gigantesca. Retratos familiares cuelgan torcidos en las paredes, sus marcos rotos, sus vidrios cuarteados. Los rostros severos de sus antepasados los observan a través del tiempo con expresiones que parecen juzgarlos. Entonces Roberto grita desde una habitación lateral. Su voz tiene un tono de emoción que hace que Miguel se apresure hacia él. Es el estudio del abuelo. Estanterías de madera oscura cubren las paredes desde el suelo hasta el techo, aunque la mayoría de los libros han sido robados o destruidos por la humedad implacable. Un escritorio masivo de caoba ocupa el centro de la habitación, su superficie tallada con diseños elaborados de vides y racimos de uvas. Roberto empieza a abrir los cajones del escritorio uno tras otro. La mayoría están vacíos o llenos de documentos viejos convertidos en pulpa por el moho, nidos de ratones, telarañas antiguas. Pero en el último cajón, el más profundo de todos, encuentra algo que hace que su pulso se acelere. Una caja de metal oxidada con un candado que ya está roto. Miguel se inclina sobre el hombro de su hermano, conteniendo la respiración. Le ordena que la abra, que vea qué hay dentro. Con manos temblorosas, Roberto levanta la tapa de la caja. Dentro hay un fajo de papeles amarillentos protegidos en una bolsa de plástico deteriorada, varios mapas antiguos de la propiedad doblados cuidadosamente, y sorprendentemente, un diario encuadernado en cuero que parece estar en mejor condición que cualquier otra cosa que hayan encontrado hasta ahora. Roberto abre el diario con extremo cuidado. La primera página está fechada el 15 de marzo de 1953. La letra es elegante, precisa, meticulosa. Ambos hermanos la reconocen inmediatamente. Es la caligrafía de su abuelo Sebastián. Roberto comienza a leer en voz alta. Las palabras resuenan en el estudio polvoriento como un mensaje enviado a través de las décadas. Si alguien encuentra este diario, sabrá la verdad sobre la fortuna de la Hacienda San Rafael. Durante 50 años he guardado un secreto que ni siquiera mi esposa conoció. En el pozo seco, bajo la piedra marcada con la cruz de Santiago, yace el verdadero legado de nuestra familia. Los hermanos se miran. Por primera vez desde que llegaron, hay algo más que resignación en sus ojos. Hay un destello de emoción, de posibilidad, de esperanza. Miguel pregunta sobre el pozo seco. ¿Recuerda Roberto dónde estaba? Roberto asiente lentamente. Dice que está detrás de la casa, cerca de donde solían estar los establos. Guarda el diario cuidadosamente en su mochila y ambos salen rápidamente del estudio. Atraviesan lo que una vez fue un jardín formal, ahora convertido en un matorral espinoso que araña sus pantalones mientras caminan. Los establos son poco más que paredes derruidas cubiertas de enredaderas. Pero el pozo es inconfundible. Se alza como una chimenea de piedra de aproximadamente 1,5 metros de altura. Su abertura está cubierta con tablas de madera podridas y alambre de púas oxidado que alguien colocó décadas atrás, probablemente para evitar que niños o animales cayeran dentro. Miguel prueba las tablas con precaución. La madera se desmorona inmediatamente bajo su peso, revelando un hueco oscuro que desciende hacia las profundidades de la tierra. Saca una linterna de su mochila y alumbra hacia abajo. La luz se pierde en la oscuridad. No puede ver el fondo. Dice que debe tener al menos 20 metros de profundidad, quizás más. Roberto se asoma con precaución. Un olor a tierra húmeda y aire viciado sube desde las profundidades. Pregunta cómo se supone que bajarán ahí. Miguel responde que necesitarán equipo. Cuerdas, arneses, lámparas potentes. Tal vez deberían contratar a alguien profesional, un espeleólogo o algo similar. Pero Roberto sacude la cabeza firmemente. Dice que no pueden arriesgarse a que se corra la voz. Ya conocen cómo son los pueblos pequeños. Si contratan a alguien externo, para mañana todo Zacatecas sabrá que están buscando un tesoro. Aparecerán ladrones. Gente que reclamará derechos sobre la propiedad. Oportunistas de todo tipo. Miguel tiene que admitir que su hermano tiene razón. Está bien, dice. Lo harán ellos mismos. Pero con todas las precauciones de seguridad posibles. Volverán a Guadalajara, conseguirán el equipo adecuado y regresarán el próximo fin de semana. Mientras tanto, no le dirán nada a nadie, ni a sus esposas, ni a los primos. A nadie. Los días siguientes son una agonía de anticipación para ambos hermanos. En sus trabajos regulares en una firma de ingeniería en Guadalajara, apenas pueden concentrarse. Las reuniones con clientes se vuelven interminables. Los planos de construcción que normalmente revisarían con facilidad ahora parecen incomprensibles. Sus mentes están en Zacatecas. En ese pozo oscuro, en las palabras del abuelo Sebastián.
Durante las noches, Roberto estudia el diario página por página mientras Miguel investiga en Internet sobre técnicas de descenso seguro en pozos abandonados. El diario revela historias fascinantes sobre la vida del abuelo, su participación en la Guerra Cristera, sus negocios durante los años turbulentos de la posrevolución, sus viajes misteriosos a Ciudad de México y Estados Unidos. Una entrada particular fechada en 1958 les llama especialmente la atención. Hoy cumplí 65 años y finalmente completé mi obra. Todo lo que acumulé durante una vida de trabajo duro y sacrificios está ahora seguro, protegido de los gobiernos voraces y los tiempos inciertos. Que Dios permita que alguien de mi sangre lo encuentre cuando yo ya no esté. El viernes por la tarde, cargan la camioneta de Miguel con todo el equipo que han adquirido. 50 metros de cuerda de alpinismo, arneses profesionales, cascos con lámparas LED integradas, guantes resistentes, herramientas diversas, un botiquín de primeros auxilios bien surtido. También llevan una escalera extensible de aluminio, por si acaso. Roberto pregunta si Miguel le dijo algo a Claudia, su esposa. Miguel responde que le dijo que iban a inspeccionar la propiedad más a fondo, lo cual técnicamente no es mentira. Roberto admite que hizo lo mismo con Patricia, aunque cree que ella sospecha algo. Lo ha notado muy distraído toda la semana. Llegan a la hacienda el sábado por la mañana cuando el sol apenas comienza a calentar el aire fresco del desierto. Esta vez no pierden tiempo explorando, van directamente al pozo seco. Con la luz del día pueden apreciar mejor la estructura. El pozo está construido con piedras perfectamente encajadas sin mortero, una técnica de construcción que ha perdurado siglos. Alrededor de la abertura, el suelo está reforzado con un círculo de piedras más grandes, probablemente para evitar la erosión a lo largo de los años. Miguel asegura la cuerda a la camioneta que ha estacionado cerca, después de verificar meticulosamente que el punto de anclaje es absolutamente sólido. Luego pasa la cuerda a través de un mosquetón de seguridad. Declara que bajará primero. Es más pesado, así que si la cuerda aguanta su peso, aguantará el de Roberto sin problemas. Roberto le advierte que tenga cuidado mientras revisa 2 veces todos los nudos y conexiones. Como ingenieros, ambos entienden perfectamente la importancia de la seguridad, especialmente en situaciones potencialmente peligrosas como esta. Miguel se coloca al borde del pozo. Su linterna frontal ilumina las paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. Toma una respiración profunda que hace que su pecho se expanda, y luego comienza su descenso, apoyando los pies contra las paredes mientras la cuerda se desliza a través de su dispositivo de rapel con un sonido metálico suave. Roberto grita desde arriba preguntando cómo está todo cuando Miguel ha descendido unos 5 metros. Miguel responde que está bien por ahora, que las paredes están húmedas pero parecen sólidas, que puede ver algunas raíces penetrando entre las piedras. A medida que desciende más profundo, la temperatura baja notablemente y el aire se vuelve más fresco, más húmedo. El círculo de luz del día sobre él se hace cada vez más pequeño, como si estuviera mirando a través del extremo equivocado de un telescopio hacia otro mundo. Su linterna frontal revela las paredes antiguas del pozo donde en algunos lugares crece un musgo verde brillante que parece casi fosforescente en la oscuridad absoluta. A unos 15 metros de profundidad, el pozo se ensancha ligeramente formando una especie de cámara. Aquí Miguel nota algo que hace que su corazón se acelere. Hay hendiduras talladas en la piedra. Escalones primitivos pero funcionales. Alguien creó un sistema para bajar al pozo sin necesidad de cuerda. El abuelo definitivamente bajaba aquí con regularidad. Grita hacia arriba informando a Roberto de su descubrimiento. Luego continúa descendiendo con más confianza, usando ocasionalmente los escalones de piedra para estabilizarse cuando la pared se vuelve más irregular. Finalmente, después de lo que parece una eternidad pero probablemente son solo 10 minutos, sus pies tocan fondo. El suelo del pozo no es de tierra como había esperado. Es de piedra plana y lisa, como si alguien hubiera pavimentado cuidadosamente este lugar. Alumbra con su linterna en todas direcciones y tiene que contener un grito de asombro. No está en el fondo de un simple pozo. Está en lo que parece ser una pequeña cámara subterránea de aproximadamente 4 metros de diámetro. Y en el centro de esa cámara, exactamente como describía el diario, hay una piedra grande grabada con una cruz de Santiago. El símbolo tradicional español con puntas en forma de espada. La voz de Miguel tiembla cuando grita hacia arriba. Lo encontró. La piedra con la cruz está aquí. Exactamente donde el abuelo dijo que estaría. Roberto pregunta desde las alturas si puede moverla. Su voz suena distorsionada por la distancia y el eco en las paredes de piedra. Miguel se arrodilla junto a la piedra. Es grande, masiva.
Probablemente pesa más de 100 kilos, pero sus bordes muestran señales evidentes de haber sido movida múltiples veces a lo largo de los años. Usando una palanca pequeña que ha traído en su cinturón de herramientas, logra crear suficiente espacio para insertar los dedos debajo de un borde. Con un esfuerzo considerable que hace que sus músculos tiemblen y su frente se cubra de sudor, logra inclinar la piedra lo suficiente como para deslizarla a un lado. Debajo hay un hueco excavado en la roca sólida, y dentro de ese hueco, Miguel se queda completamente sin palabras. Hay cajas. Muchas cajas. Algunas de metal oxidado. Otras de madera reforzada con bandas de hierro. Todas selladas con cera antigua que se ha agrietado con el tiempo. Pero eso no es todo. También hay objetos envueltos en telas aceitadas. Lo que parecen pinturas enrolladas. Esculturas pequeñas. Y lo que definitivamente son barras de metal que reflejan la luz de su linterna con un brillo inconfundible. Dorado. Puro. Hipnótico. La voz de Roberto suena ansiosa desde arriba. Pregunta qué pasa. Si Miguel está bien. Miguel responde con voz temblorosa que Roberto necesita bajar. ¿Qué tiene que ver esto para creerlo? Que las palabras no pueden describir lo que está viendo. Media hora después, ambos hermanos están en el fondo del pozo contemplando el escondite secreto de su abuelo con absoluto asombro e incredulidad. Roberto abre cuidadosamente una de las cajas de madera más pequeñas. Dentro, envueltas individualmente en papel de seda amarillento, hay monedas de oro. Pero no son monedas modernas. Son piezas antiguas. Doblones españoles con el escudo real grabado. Pesos de oro del México independiente. Incluso algunas monedas que Roberto reconoce como águilas de oro estadounidenses del siglo XIX. Susurra que esto tiene que valer una fortuna. Sostiene una moneda a la luz. El oro brilla sin la más mínima mancha a pesar de las décadas bajo tierra. Miguel ha abierto otra caja y descubierto algo aún más extraordinario. Documentos antiguos protegidos en tubos de cobre sellados herméticamente. Con manos que tiemblan tanto que apenas puede sostener el tubo, abre uno y extrae un papel enrollado con extremo cuidado. Es un certificado de propiedad de terrenos en lo que ahora es el centro de Guadalajara, fechado en 1890. Y nunca registrado como vendido. Miguel se gira hacia su hermano con los ojos muy abiertos. Dice que estos títulos de propiedad, si todavía son válidos legalmente, si tienen algún peso ante un tribunal moderno, su familia podría tener derecho a terrenos que ahora valen millones, quizás miles de millones de pesos. Pero hay más, mucho más. Cajas llenas de joyas antiguas que brillan como estrellas atrapadas en la oscuridad, collares de perlas perfectamente redondas, anillos con esmeraldas del tamaño de uñas. Rubíes rojos como sangre, broches de diamantes que una vez adornaron los vestidos de damas de la alta sociedad mexicana durante la época del Porfiriato. También hay objetos de arte colonial que les quitan el aliento. Pequeñas esculturas religiosas de plata maciza tan detalladas que pueden ver cada pliegue en las túnicas de los santos. Cálices dorados incrustados con piedras preciosas que podrían haber sido usados en catedrales. Relicarios ornamentados que contienen fragmentos de algo que prefieren no identificar. Y las barras de metal que Miguel vio primero resultan ser exactamente lo que parecían. 20 barras de oro puro, cada una del tamaño de un ladrillo pequeño, estampadas con sellos que Roberto reconoce como marcas de fundiciones mexicanas de principios del siglo XX. Roberto murmura mientras examina todo con asombro creciente. Dice que el abuelo no era solo un hacendado, era un coleccionista, un inversionista visionario. Debe haber estado acumulando estas cosas durante décadas enteras. Miguel está leyendo otro documento, escrito a máquina en papel membretado oficial que se ha tornado amarillo con la edad. Según este documento, el abuelo Sebastián no confiaba en los bancos después de que varios quebraran durante la Revolución. Tampoco confiaba en el gobierno, especialmente después de la Guerra Cristera y las expropiaciones agrarias que devastaron a muchas familias. Así que convirtió toda su riqueza en objetos de valor tangible y la escondió aquí, en este lugar secreto que solo él conocía. Pasan las siguientes 3 horas catalogando meticulosamente todo lo que encuentran. Como ingenieros, son naturalmente metódicos. En total hay 18 cajas de diversos tamaños, más de 50 objetos envueltos individualmente, y las 20 barras de oro que pesan sus manos como promesas de un futuro diferente. También encuentran varios cuadernos más donde el abuelo Sebastián documentó cada adquisición con detalle obsesivo, de dónde venía cada objeto, cuánto había pagado, por qué lo consideraba valioso, cuando lo había ocultado aquí. Uno de esos cuadernos revela una historia particularmente fascinante que hace que ambos hermanos se detengan a leer con atención creciente.
Durante los años de 1920 y 30, cuando muchas familias aristocráticas mexicanas huyeron del país debido a la revolución y las reformas agrarias subsecuentes, el abuelo Sebastián había comprado discretamente sus posesiones más valiosas a precios muy reducidos. Pero no lo había hecho para aprovecharse de su desesperación, según explica en sus notas escritas con esa caligrafía elegante. Lo hizo para preservar el patrimonio cultural de México. Roberto lee en voz alta de uno de los cuadernos mientras Miguel escucha con atención. Compré hoy el retrato de la marquesa de San Miguel de las Bocas, pintado por Juan Rodríguez Juárez en 1707. La familia Fernández de Córdoba necesitaba dinero urgente para su pasaje a España. Les pagué lo justo, no lo que realmente vale, porque lo justo era ayudarles en su necesidad. Algún día espero este cuadro regresará al pueblo mexicano a través de mis descendientes. Firmado, Sebastián Fernández, 15 de abril de 1929. Miguel desenvuelve cuidadosamente el cuadro en cuestión. A pesar de los años y las condiciones de almacenamiento poco ideales, la pintura está extraordinariamente bien conservada gracias a las telas aceitadas y al ambiente constante del pozo. La imagen muestra a una mujer elegante vestida con las ropas elaboradas de la aristocracia colonial. Su expresión es serena y orgullosa. En una esquina, casi invisible a menos que se mire muy de cerca, está la firma del artista. Miguel repite el nombre en voz alta con voz ronca. Juan Rodríguez Juárez. Le dice a Roberto que este tipo fue uno de los pintores más importantes del México colonial, que sus obras están en los museos más prestigiosos del mundo, que una pintura suya podría valer, no sabe con certeza, pero probablemente millones de pesos, tal vez más. Y hay otras pinturas también. Un Miguel Cabrera cuyo estilo barroco es inconfundible. 2 Cristóbal de Villalpando con escenas religiosas dramáticas. Y lo que parece ser un José María Velasco con un paisaje del Valle de México que te hace sentir como si pudieras caminar dentro del cuadro. Si todas son auténticas, y todo indica que lo son, los hermanos están mirando una colección de arte colonial y del siglo XIX mexicano que museos de todo el mundo matarían por tener. Pero aún hay más sorpresas esperándolos. En la caja más grande de todas, empacada con un cuidado extremo que sugiere que su contenido era particularmente valioso para el abuelo, encuentran algo completamente inesperado. Un códice prehispánico. Roberto lo reconoce inmediatamente por sus estudios de historia mexicana en la universidad. Es un documento de piel de venado pintado con los característicos glifos y dibujos de las culturas precolombinas. Aunque no es un experto, puede ver que está en excelente condición. Los colores siguen siendo vibrantes. El azul maya, el rojo carmín, el negro carbón, todos brillando como si hubieran sido aplicados ayer y no hace siglos. Miguel habla con voz casi reverencial. Dice que si esto es real, no pueden quedárselo, que los códices prehispánicos son patrimonio nacional, que hay menos de 20 códices auténticos en todo el mundo. Roberto asiente mientras examina el documento con cuidado extremo. Dice que tiene razón, que debe ir a un museo, pero primero necesitan que expertos lo autentiquen. Porque si empiezan a hablar de esto sin preparación, podrían tener al gobierno, académicos y quién sabe quién más invadiendo este lugar antes de que puedan siquiera entender lo que tienen. Toman la decisión de llevar lo más valioso y portabel a un lugar seguro. Suben primero las cajas más pequeñas con las monedas y las joyas, usando un sistema de poleas improvisado. Luego los documentos en sus tubos de cobre. Y finalmente, con extremo cuidado que hace que sus movimientos sean lentos y deliberados, el códice y las pinturas más valiosas. Los lingotes de oro, por su peso considerable, deciden dejarlos ocultos por el momento. Reemplazan la piedra con la cruz de Santiago exactamente como la habían encontrado, borrando cualquier evidencia de que alguien ha estado aquí. Ya es tarde cuando terminan. El sol comienza a ocultarse detrás de los cerros de Zacatecas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras tan intensos que parecen irreales. Exhaustos pero eufóricos, con las manos llenas de ampollas y los cuerpos doloridos, cargan todo en compartimentos ocultos que han improvisado en la camioneta. Roberto pregunta mientras se quita el arnés y el casco. ¿Y ahora qué? No pueden simplemente llevar esto a un banco o a una casa de empeño. No pueden aparecer en ningún lugar con un códice prehispánico y esperar que no hagan preguntas. Miguel decide que primero irán a un hotel en Zacatecas. Mañana contactarán a un abogado especializado en herencias y patrimonio cultural. También necesitan un tasador profesional. Alguien que pueda darles una idea real de lo que tienen entre manos. Y probablemente un curador de museo para el códice y las pinturas. Esa noche, en un hotel discreto en el centro de Zacatecas, los hermanos apenas pueden dormir.
Han guardado los objetos más valiosos en la caja fuerte del hotel, pero aún tienen las cajas de monedas y algunos de los documentos en su habitación. Roberto pasa horas investigando en su laptop sobre arte colonial mexicano, códices prehispánicos y el mercado de antigüedades. Alrededor de las 3 de la mañana, Roberto despierta a Miguel en un susurro urgente. Dice que encontró algo sobre ese Juan Rodríguez Juárez, que en 2018, una de sus pinturas se vendió en una subasta en Nueva York por $2.7 millones. Y era una obra menor, no un retrato de cuerpo completo de una marquesa como el que ellos tienen. Miguel se incorpora en su cama, completamente despierto ahora. Pregunta cuánto dijo. $2.7 millones, repite Roberto. Y tienen una pintura suya que parece estar en mejor condición. Si todas las demás pinturas son auténticas y de calidad similar. Roberto hace una pausa mientras realiza cálculos rápidos en su cabeza. Dice que podrían estar hablando de $10 millones, quizás 20. Solo en arte. Y eso sin contar las monedas, agrega Miguel, la enormidad de su descubrimiento comenzando a comprenderlo plenamente, sin contar las joyas, los lingotes de oro, los títulos de propiedad. Roberto, somos ricos. Ridículamente ricos. Pero con la riqueza vienen complicaciones que ninguno de los dos había anticipado completamente. Durante los siguientes días y semanas, comienzan a navegar un laberinto legal y burocrático que pone a prueba su paciencia, su inteligencia y su capacidad para mantener la calma bajo presión. El primer desafío es encontrar profesionales confiables. Después de varias entrevistas cuidadosas donde tienen que evaluar no solo la competencia sino también la discreción de cada candidato, contratan a la licenciada Mariana Soto. Es una abogada de Ciudad de México especializada en patrimonio cultural y herencias complejas. Tiene una reputación impecable y referencias que verifican meticulosamente. Su primera reacción al ver el inventario es de incredulidad absoluta. Luego, casi inmediatamente, esa incredulidad se transforma en preocupación profesional. Durante su primera reunión formal en su elegante oficina en la colonia Roma, la licenciada Soto les habla con franqueza brutal. Les dice que lo que han encontrado es extraordinario, pero también profundamente problemático, que México tiene leyes muy estrictas sobre patrimonio cultural, que ese códice, por ejemplo, técnicamente pertenece a la nación según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. Roberto protesta inmediatamente. Dice que el códice estaba en propiedad privada de su familia, que su abuelo lo compró legalmente antes de que esa ley siquiera existiera.